Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a considerar 7 varones que son mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que son varones dignos de imitar. Ya hemos oído de un hombre que tristemente hizo mucho daño al pueblo de Dios, pero aquí encontramos estos 7 hombres. ¡Qué bendición! El primero de ellos en el capítulo 2 y los 6 restantes tienen que ver con este varón. Hechos capítulo 2 versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora en el capítulo 6 y el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos más adelante al capítulo 11. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Más adelante en el capítulo 13 y el versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, capítulo 18. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Capítulo 21 y el versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. El profeta llamado Agabo, él tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice Hechos 21 y 11. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Sabemos que aquí Pablo es mencionado como el varón. Y finalmente, capítulo 22 y el versículo 12. Pablo está contando su testimonio. Entonces uno llamado Ananías,
varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Hasta allí está bien, y esperamos que el Señor añada de sus bendiciones a su palabra con lo que ya hemos escuchado. Amén. Nosotros conocemos que en muchos lugares y en muchas personas está frecuente esa palabra, varón. Lamentablemente las denominaciones han popularizado esta expresión que hasta la utilizan los inconversos. Oye, varón, varón de Dios. Pero sabemos que este título, varón de Dios, es un título que se empleaba en la antigüedad a hombres que realmente eran hombres de Dios. No solamente apunta a que eran hombres biológicamente, varones, sino que eran hombres de Dios. Y hoy ese título entre nosotros no lo empleamos porque sabemos que ha sido mal empleado, mal utilizado. Pero tenemos la dicha, hermanos, de conocer a varones de Dios, a hombres de Dios. Y me ha llamado la atención recientemente, considerando este libro de los Hechos, varias referencias a ese título que se le dan a varios hombres. He querido tomar estos siete varones. ¡Qué hombres! Y que esto nos estimule a todos, no solamente a los hermanos, sino a las hermanas también, a aspirar, seguir las sendas de ellos. Fueron conocidos con esos títulos, fueron mencionados en el registro sagrado y fueron llamados varón lleno de fe, varón bueno, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Si nos calificaran otros, ¿cómo nos calificarían? Este es un varón que le gusta la plata. Este es un varón que no va para el culto. Este varón no es muy santo. ¿Cómo nos calificarían otros? Pero aquí están estos varones. Y todos tienen que ver con el primero, porque la primera declaración de varón tiene que ver con el varón aprobado. Es mencionado aquí en el capítulo 2. Jesús Nazareno, varón aprobado. En el capítulo 17 es el varón a quien Dios ha designado, lo ha sentado y él va a juzgar. Es el varón que se va a sentar para juzgar. Pero me llama la atención esta declaración, varón aprobado. Hermanos, él también tiene en el Antiguo Testamento, en ese capítulo tan precioso, varón de dolores. El varón de dolores. Cuando la Biblia lo llama a él varón de dolores, nos está diciendo de que él experimentó el sufrimiento en su máxima expresión. Ningún ser humano ha sido sometido al sufrimiento que tuvo él. Por eso él es llamado el varón de dolores. Ha sufrido como ningún otro. Y quiero hacer un paréntesis. Este varón de dolores conoce tu dolor, hermana. Conoce mi dolor. No hay un dolor físico, emocional, espiritual que este varón de dolores no haya experimentado. Por eso este varón de dolores es mi sumo sacerdote. Él me entiende, él me comprende. Estás sufriendo físicamente, tienes un dolor agudo. El varón de dolores sabe lo que es sufrir físicamente. Tienes un sufrimiento emocional, estás pasando por una crisis en tu vida. El varón de dolores conoce bien lo que es sufrir. Y
Él aquí es llamado varón aprobado. Y la idea de varón aprobado por Dios es que Dios endosó la vida de él. ¿Cómo Dios endosó? Es como antiguamente se empleaba mucho un cheque. Un cheque tiene validez no tanto por algunos detalles que son importantes, el monto, el nombre, quién lo iba a cobrar, pero el cheque tiene su valor por la firma. Se ve siempre la firma, el endoso del cheque. Bueno, la idea de aquí, Jesucristo, el Señor, varón aprobado, es el varón a quien Dios ha señalado, ha endosado con las maravillas, con los prodigios que Él hizo. Varón aprobado. Dios lo ha manifestado. Tenía plena complacencia en lo que Él hizo. No hubo nada en la experiencia de Él que Dios desaprobara. Todo lo aprobó. Hermanos, como aprendíamos en esta mañana, que nuestra aspiración sea agradarle a Él, que Él nos apruebe, que Él sea el que apruebe mi vida, lo que hago, lo que digo, todo lo que yo pueda hacer para Él y para su causa. Lo que deseamos, hermanos, es ser aprobados por Él, que Él nos apruebe, que Él nos diga ese día: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que tengamos la aprobación del Señor en lo que hacemos, lo que decimos. Yo sé, hermanos, que hay cosas que uno ha hecho en su vida que el Señor no las aprueba. Él no da su complacencia con eso. Te pregunto, hermano, ¿hay cosas que tú haces o que ves que el Señor estaría a tu lado y se sentaría contigo y las aprobaría? ¿Tú serías capaz de invitar al Señor: Señor, siéntate aquí y vamos a ver junto esto? ¿Usted cree que Él lo haría? Hermanos, que nos preguntemos: ¿lo que yo hago es aprobado por Él? ¿Él me aprueba? ¿Él endosa lo que hago? Hermana, cuando te vistes y te miras al espejo, imagínate por un momento, está al lado del Señor y pregúntale: Señor, ¿cómo me ves? ¿Me veo aprobada para ti? Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguirle a Él, varón aprobado. No hubo nada. Mire, Él es el varón que suma todas las características de los 6 personajes restantes. En Él se concentra todo. Él es el varón aprobado. Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, deleite, placer, satisfacción. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, yo lo apruebo. Yo doy mi aprobación de lo que Él está diciendo, de lo que Él está haciendo. De hecho, hermanos, Él nunca dijo nada que su Padre no lo haya aprobado. Lo que yo voy a hablar lo aprueba el Señor. Lo que yo voy a decir, hay cosas, uno es tan ligero con la lengua que uno sabe, hermano, que el Señor no aprueba lo que uno está diciendo, lo que uno está haciendo. Entonces, aquí está el varón aprobado. Pero quisiera pensar en el próximo, que es llamado varón, aquí en este libro de los Hechos, Esteban. Esteban es uno de esos diáconos donde hubo la necesidad en medio del pueblo del Señor. Hubo una necesidad y entonces ellos seleccionaron a estos hombres, a estos diáconos, y entre esos estaba Esteban. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿qué implica ser un varón lleno de fe y del Espíritu Santo? Son 2 virtudes
que se destacan en Esteban y en otros más mencionados aquí. Bueno, creo que la idea de varón lleno de fe. Era un hombre que tenía una confianza plena en el Señor. La vida de Esteban comenzó con la fe, confiando en Cristo para salvación. En esta tarde hay personas que no son salvas, nos acompañan. Ojalá que usted deposite su fe y su confianza en Cristo para salvación. Necesita ser salvado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero la fe en la vida de un creyente tiene que ver con esa confianza. Esteban era un varón que estaba lleno de confianza en Dios. Era un hombre joven, porque Esteban debía haber sido un joven en su momento. Su carrera fue muy corta, fue un joven que terminó su carrera muy corta, pero era un hombre que demostraba una confianza en Dios, en el Señor. Que el Señor también pueda producir eso en nosotros, que seamos hombres llenos de confianza en Él, que podamos descansar en sus promesas, en las circunstancias que podamos estar viviendo como pueblo de Dios, a confiar en el Señor, lleno de fe. Esteban es uno de esos anónimos que podría estar en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, en el panteón de los héroes de la fe. Un hombre que confió en Dios. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Yo estoy hablando de un tema que es muy esencial y muy básico en la vida de un creyente. Un creyente está llamado a confiar en Dios. Pero hermanos, a veces hemos descansado en Él para salvación. Confiamos nuestra alma a Cristo para que nos introduzca al cielo y nos saque de ese destino que llevábamos, el infierno, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Pero en la vida cristiana no tenemos confianza en el Señor. Hermanos, no confiamos en el futuro de este país, en lo que pueda acontecer después de las elecciones. Estamos confiando en el Señor. El Señor es el que tiene el control. Que el Señor nos ayude a ser varones llenos de fe. Pero en el caso de Esteban se dice que no solamente era un varón lleno de fe, sino un varón lleno del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que esta es una exhortación a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta que un creyente es lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu. Quiere decir, hermanos, que no es que yo me lleno. No es que el creyente dice: yo me voy a llenar del Espíritu. No. Es que el Espíritu va a llenar a ese creyente. Hemos aprendido allí que eso es una actividad que no hace el creyente, sino que el Espíritu es el que llena. Pero ¿cómo se manifiesta que un creyente es lleno del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice, por lo menos hay algunas características de una persona que está llena del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de la palabra de Dios. Eso va de la mano, la llenura del Espíritu y la llenura de la palabra. El que está lleno del Espíritu Santo se somete, es sujeto. Si es una mujer, entonces ella se somete a su marido. Los hombres están llamados a la sujeción a las autoridades, sujeción a los ancianos de la asamblea, como ya hemos escuchado. Un hombre lleno del Espíritu Santo es sumiso, se somete al mandato del Señor. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo se manifiesta al hablar, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Me gusta eso, hermanos. Porque si hay algo que es difícil controlar, es la lengua. Y si hay algo donde es muy fácil pecar, es con los pecados de la lengua. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo va a tener control en sus palabras. Un hombre lleno del Espíritu Santo va a tener un corazón agradecido. Un corazón sonoro, vamos a utilizar ese término. Un corazón que canta.
Un hombre lleno del Espíritu Santo se le va a manifestar en su vida el fruto del Espíritu Santo. 9 virtudes. Alguien lo comparó como una mandarina con 9 gajos. Es una sola mandarina, pero tiene 9 gajos. El que está lleno del Espíritu Santo, se ve en él el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 virtudes que se deben retratar en un hombre, en una mujer que está lleno del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a estar llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a avanzar con el otro personaje, que es llamado varón, y se le da una calificación a este varón. El caso de Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ya hemos oído de estas virtudes retratadas en el caso de Esteban y que también son retratadas en el caso de Bernabé. Hermanos, yo me quedo sorprendido. Yo me imagino cómo sería la asamblea de Jerusalén. Ya la asamblea de Jerusalén nos dicen algunos de sus miembros. Algunos de los miembros de la asamblea de Jerusalén eran los apóstoles. Usted se imagina que usted tenga en su asamblea los apóstoles como Pedro, Juan, todos ellos. Pero no solamente eso, tenía hombres como Esteban, como Nicanor, como Parmenas. Ya se nos dice cómo era Esteban. Bendita una asamblea que tenga un joven como Esteban. Que el Señor ayude a las asambleas de la zona, que haya nuevas generaciones, hay una preciosa juventud, que seas un varón, una mujer llena de fe y del Espíritu. Pero aquí está Bernabé. La asamblea en Jerusalén escucha, oye, porque la asamblea tiene oídos, y oye de lo que está sucediendo en Antioquía. ¿Y qué hace la asamblea en Jerusalén? Ellos mandan a un hombre, lo comisionan, y no mandan a cualquier hombre, mandan a Bernabé. Y yo sé que mis hermanos saben, los más viejos saben cuál es el significado de Bernabé: hijo de consolación. Mandan a este hombre muy clave. Bernabé llega a Antioquía y él ve la gracia. Él tiene ojos para ver la gracia de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo se ve la gracia de Dios en un lugar? ¿Cómo uno tiene ojos para ver la gracia de Dios en un determinado lugar? Bueno, una primera cosa, con las conversiones. Hay conversiones, Dios está salvando almas. Eso es la gracia de Dios. Allí está la gracia de Dios. Él ve las conversiones. Habían personas convertidas al Señor, como dice el versículo 21. Él ve las conversaciones de ellos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Antioquía, la forma de hablar de estos creyentes había cambiado. Él ve la gracia de Dios no solamente en conversiones, en conversaciones. Él ve la gracia de Dios en la conducta de ellos, cómo se comportaban, y ve la gracia de Dios en la cara de ellos, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Él está viendo la gracia de Dios en esos creyentes, y entonces Él les anima, les exhorta. Y en eso quiero destacar, ¿por qué es llamado varón bueno? Porque precisamente está haciendo cosas que son agradables, positivas, anima a los creyentes, consuela al pueblo del Señor, les anima a ser fieles. Qué bueno es que en la asamblea hayan hombres como Bernabé, que animan, que alientan al pueblo del Señor.
Ven la gracia de Dios. Hermanos, yo he visto la gracia de Dios en las adjuntas. Yo he visto la gracia de Dios hace años. He visto almas salvadas aquí. Y uno ve la gracia de Dios. ¿Quién en la asamblea de las adjuntas no se acuerda de Félix el gato? Y después él dijo, yo soy Félix feliz. Uno veía la gracia de Dios allí. Y qué bueno es que hayan esos Bernabé que animen al pueblo del Señor. ¿Cuántas veces uno se monta aquí y en vez de animar al pueblo del Señor, lo que hace es desanimarlo? Está tronando en la tribuna, pero tronando piedras contra el pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude a ser como un Bernabé, varón bueno, anima al pueblo, les exhorta, los nutre con la palabra de Dios, los va edificando, los va enseñando. Después del estudio, un hermano me estaba preguntando acerca de lo que es ser idóneo y lo que es ser apto para enseñar, el hermano Andrés. Y estábamos destacando cuán importante es la enseñanza en medio del pueblo del Señor. De que hayan hombres que enseñen la palabra. Hermanos, Antioquía fue lo que fue como asamblea por el rol y el papel de hombres como Bernabé. Porque una asamblea no va a ser más elevada que el nivel espiritual de sus ancianos. Como es el sacerdote, así será el pueblo. Y si hay buena enseñanza en la tribuna, si hay buena enseñanza en el estudio bíblico, el pueblo del Señor va a ser como Antioquía. Bernabé, varón bueno, varón bueno. Y este hombre no estaba compitiendo. Él reconocía sus limitaciones. Eso cuesta, hermano. Saber que uno tiene sus limitaciones. Que hay hermanos que son más capacitados, que tienen más capacidad. Y uno debe verlos con gozo. Bernabé era un varón bueno. Y se ve lo bueno que era. Que él llegó a un punto de entendimiento. Él sabía que esos creyentes necesitaban más alimento, necesitaban más palabra, y él sabía que era imposible para él estar dando tanta palabra, y se va a Tarso a buscar a un hermano, y busca a Saulo y lo trae, y el deseo de él es que Saulo venga. Yo me imagino cómo sería ese momento cuando se encontró con Saulo. Bernabé le podría haber dicho, hermano Saulo, yo necesito que me acompañes, pero no va a ser una visita breve. Necesito que pases tiempo. Aquí hay un grupo de creyentes en Antioquía, hay un grupo de creyentes, Dios los ha salvado, sus vidas transformadas. Mira, la gracia de Dios se puede apreciar allí. Saulo, acompáñame, hermano. Y se trae a Saulo y duran un año con la iglesia enseñando la palabra. No hay competencia, hermanos. No se siente mal porque hay otro que tiene un nivel de capacidad, de don mayor que uno. Uno no debe sentirse así. Cuando hoy hay hermanos que se están levantando y que Dios los está utilizando poderosamente, uno no debe tener ningún tipo de complejo, de estar mirando a esos hermanos como que me van a hacer sombra. No. Por el contrario, es una bendición que hayan hombres y mujeres capacitados y dotados por Dios para la obra del Señor. Hermano, voy a decir algo. Me pasó don Emisael una notica. Hay un retraso en la cocina de 30 minutos. Y entonces nos pidieron que nos tomáramos mayor tiempo. Y el que escribió eso dijo, Rubén, tómate el mayor tiempo. Y no sabe lo que dijo. Eso es muy peligroso. Cuando le dicen, tómate tu tiempo, porque podemos llegar hasta la medianoche. No, voy a compartir el tiempo con don Emisael. Y como es media hora, vamos a terminar a 3:15 para las 4.
y don Misael que los hermanos requieren para que el pan, que es lo que tienen programado, esté listo. Entonces ellos pidieron un tiempo de media hora. Ahora, hermanos, 4 y 4. Dice 30 minutos promedio. 30 minutos es 4 y media. Vamos a terminar a las 4 y cuarto. Entonces me voy a bajar en 5 minutos. Si ese es el tiempo, o quizás un poquito más. Yo no quisiera hacerlo equitativo en el tiempo, hermanos. Ahora, quiero pensar rapidito en David. David, que no estuvo en este tiempo en la iglesia primitiva, en ese primer siglo. David, dice la Escritura, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. ¿Qué es ser un varón conforme al corazón de Dios? Hermano, David tuvo sus errores, sus fallas, sus desaciertos. Conocemos la historia de David, una historia preciosa. Pero si hay algo que catapulta a David como un hombre de Dios, es que Dios haya dicho de David: David es conforme a mi corazón. Él va a hacer todo lo que yo quiero. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser un hombre conforme al corazón de Dios, ligado al corazón de Dios. Los anhelos de Dios eran los anhelos de David, hablando en un sentido, salvando las distancias. Pero David va a hacer lo que Dios quería que hiciera. David trajo tanta bendición al pueblo de Dios, tanta gloria al pueblo de Dios y gloria para Dios. Un hombre conforme a mi corazón. Que el Señor me ayude, hermanos, a tratar de agradarle a Él y hacer todo lo que Él quiere que yo haga. Como Saulo de Tarso cuando fue convertido: ¿qué quieres que yo haga? David es mencionado aquí. Él hará todo lo que yo quiero. Él hace mi voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. El Señor nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Él hará todo lo que yo quiero. Que Él nos permita en la vida cristiana hacer todo lo que el Señor quiere. Ahora, quisiera pensar en Apolos. Este es otro varón. Y este varón es llamado varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Hermanos, no quiero quedarme con la elocuencia de Apolos. Era un hombre que tenía una capacidad para hablar, que ganaba ganaba el oído de las personas. Hay personas que tienen esa capacidad, como acabamos de escuchar de Absalón. Absalón era elocuente. Absalón podía conectarse con los demás y le ganaba el corazón. Pero este hombre era un hombre elocuente. Tenía la capacidad de hablar. No todos tienen esa capacidad, esa elocuencia, ese verbo. Pero lo que quiero destacar de Apolos es que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Enseñar al pueblo del Señor. El Señor levante hombres como Apolos, poderosos en las Escrituras. Hay personas que quieren tener poder económico, quieren tener diferentes tipos de poderes, pero que a cada creyente el Señor despierte en nosotros el ánimo, el deseo, el anhelo. Señor, ayúdame a ser poderoso en las Escrituras. Ahora, hermanos, ¿cómo uno llega a ser poderoso en las Escrituras? ¿Quieres ser poderoso en las Escrituras? Bueno, hermanos, sencillamente escudriña la palabra. Llena tu corazón de la palabra. Llena tu mente de la palabra de Dios. Que sea tu alimento diario. Que sea la palabra de Dios la que guíe tu vida.
que como en el caso de este varón aprobado, ¿dónde estaba la ley del Señor? La ley del Señor estaba en medio de su corazón. Que el Señor nos permita, hermanos, que la palabra de Dios esté en medio de nuestros corazones. Apolos, varón poderoso en las Escrituras. Pero lo interesante de Apolos, hermanos, que eso cuenta cuando un hermano tiene conocimiento de la palabra de Dios, tiene conocimiento de las sagradas Escrituras. Usted sabe qué cuesta. Es que cuando corrigen a ese hermano, el hermano a veces se molesta. Pero es que yo sé más que él, ¿cómo me va a corregir él? Si yo conozco bien la palabra de Dios. Este hombre era tan humilde que una pareja se lo llevó aparte, Aquila y Priscila, y por lo que se ve, la mujer sabía más que su esposo, tenían una mayor discernimiento, y Aquila y Priscila se lo llevan aparte y lo orientan, y es un hombre humilde que es capaz de aprender de otros, un hombre que cree, que sabe mucho y que no necesita corrección. Tristemente, ese es un hombre que lamentablemente no va a crecer más allá de lo que ya ha podido crecer. Que el Señor nos ayude a seguir la senda de Apolo. Pero quiero terminar rápidamente con estos dos últimos varones. Saulo, Pablo, el hombre que es llamado el dueño de este sitio. Él dice, el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este signo. Me llama la atención porque cuando estaba revisando estos varones en el libro de los Hechos, yo decía, pero ¿dónde está Pablo? ¿Cómo es llamado Pablo? Pero yo quiero la mención de él como varón, como un varón sufrido, porque aquí está asociado al sufrimiento. Lo van a atar de manos y de pies. Y los hermanos, cuando escuchan eso, le ruegan y le dicen que no subiese a Jerusalén. Y los hermanos se lo dicen llorando, porque no lo quieren ver sufrir. ¿Quién no sintió el sufrimiento de don Bernardo? Señor, ¿por qué le dio un cáncer a ese hermano? Y fue tan rápido. ¿Por qué, Señor? Si hay gente mala que puede vivir 80 años. Yo leí la historia de algunos nazis que masacraron a miles de judíos con las bestialidades que mente humana, uno dice, ¿cómo fueron tan bestiales? Y se murieron a los 80 años de edad. Y un hombre santo, un hombre que amaba al Señor y que servía al Señor, sufrió y el Señor se lo llevó. Los hermanos estaban llorando y él le dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén. ¿Por quién? Por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, nosotros no conocemos lo que es el sufrimiento por causa de Él. El Señor nos ayude a sufrir por su causa. Pero termino mencionando el último varón, Ananías. Ananías, de él se dice varón piadoso. Varón piadoso. Era tan piadoso, que cuando el Señor le dice, mira, allá está Saulo de Tarso, le da la dirección. Y Ananías era piadoso, amaba al Señor, pero ¿a dónde lo estaba mandando el Señor? Lo estaba mandando al hombre más temible de los creyentes en esos días, a Saulo de Tarso. Y sin embargo, este varón piadoso, por amor al Señor,
Y por amor a su hermano recién creyente, cuando llega allí a la casa, lo encuentra, está orando, una señal de vida. Y entonces le dice: hermano Saulo. El primer creyente con quien tuvo contacto Saulo de Tarso fue con este varón piadoso. Eso marcó la vida de Saulo de Tarso. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser varón aprobado, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, varón bueno, varón poderoso en las Escrituras, un varón sufrido, un varón piadoso. Que Él bendiga su palabra.